Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de dos instrumentos utilizados por los odontólogos, el arco facial y los articuladores. Pero antes, un resumen informativo de la semana. La Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea General Universitaria realizó un monitoreo de la campaña de arborización y limpieza del campus central. La Universidad de El Salvador impartirá un diplomado en turismo rural que coordinará la Facultad de Agronomía. Inicia el próximo 18 de mayo. La idea es que en un futuro este diplomado se convierta en una maestría. La Universidad de El Salvador ha certificado a un grupo de albañiles con un curso de alto nivel impartido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Pasamos a nuestro reportaje. Detrás del trabajo de un odontólogo hay dos herramientas muy importantes: el arco facial y los articuladores. La Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador se fundó el 16 de diciembre de 1899 con el objetivo de formar profesionales para una labor de salud institucional o privada dentro del contexto social del país. La labor específica del profesional odontólogo y odontóloga es diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades del sistema estomatognático del ser humano. Dentro de este contexto, y en la búsqueda del desarrollo profesional de la facultad, en el año 2011, los doctores y docentes Manuel Joya, Aida Marinero de Turcios y Mauricio Méndez fueron parte del diplomado a distancia Aplicaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Docencia, impartido por la Universidad Autónoma de Chiapas, del país de México. Para este año 2013, los docentes han evaluado efectiva la práctica del curso de las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza, con la producción del video, uso de articuladores y arcos faciales, con el objetivo de que 80 estudiantes de tercer año de odontología observen con mayor detalle el uso y la aplicabilidad de los instrumentos en los pacientes. Los instrumentos articuladores y arcos faciales se usan desde hace más de 40 años, con la finalidad de crear las mejores medidas en el uso de prótesis dentales para la población adulta. El doctor Mauricio Méndez de la Facultad de Odontología de la UES describe que las ventajas del uso de articuladores y arcos faciales son una mayor higiene, exactitud en las medidas maxilares, mayor rapidez y menos cansancio para el paciente que necesita prótesis dental. La gran mayoría de procedimientos clínicos que se realizan en un paciente es limitado, pues un paciente puede estar sentado 1 hora, 2 horas, y hay una serie de procedimientos que lo realiza una tercera persona, que son los laboratorios dentales, y los laboratorios dentales necesitan tener referencias, ¿verdad? Y este instrumento sirve bastante para poder hacer esas referencias. Un articulador es un instrumento mecánico que se utiliza y que sería como la representación mecánica de lo que es la boca del paciente. Contiene una serie de, medidas determinadas, tiene una facilidad de individualizarse según la particularidad o la individualidad del paciente para poder ser utilizado por un laboratorio dental. El arco facial es un instrumento también mecánico que tiene una forma de compás, ¿verdad? Y ese instrumento sirve para poder relacionar la arcada superior, o sea, los dientes de arriba, ¿verdad? Colocarlos según la posición del cráneo, ¿verdad? Y llevarlo al articulador. Hay una clasificación, de hecho, la clasificación de los articuladores depende del grado de complejidad, ¿verdad? Entonces hay 4 niveles, ¿verdad? Entonces tenemos un tipo 1 que son sencillos, que le llamamos bisagra, porque solamente se abren como que si fuera una bisagra. Tenemos el tipo 2, que ya tiene una serie de ajustes. Tenemos el tipo 3, este es un tipo 3 que se ajustan más piezas, porque podemos ajustar este pin, ¿verdad? Y eso lo vuelve en la categoría de articulador semiajustable, porque se puede ajustar casi todo. Y tenemos un tipo 4, que es el totalmente ajustable, pero eso no lo tenemos en la facultad. Entonces, nosotros tenemos estos dos instrumentos, este es el arco facial y este es el articulador. El arco facial es complemento del articulador, se necesita de este instrumento para poder utilizar esto después. En este espacio que va acá, aquí se colocan unos modelos dentales, ¿verdad? Que son obtenidos del paciente, se hacen con yeso, ¿verdad? Y se colocan aquí en medio.
¿verdad? Entonces, para poder colocarlos, se tiene que ocupar esto, porque nosotros no tenemos manera de saber si el modelo va acá, va para cualquier lado. Entonces, hay que ubicarlos tridimensionalmente en el espacio de la manera más exacta, y que corresponda a lo que es el paciente. Entonces, para eso utilizamos esto. Entonces, esto tiene estas porciones, ¿verdad?, que se colocan en los oídos, ¿verdad? Y esto va aquí adentro, ¿verdad? Y en esta parte de acá se sujeta una horquilla que va adentro de la boca, y eso es lo que registra la posición del arco superior, ¿verdad? De la parte donde van los dientes de arriba, ¿verdad? Y entonces se saca y se lleva a esta parte de acá. Entonces, cuando se coloca en esta parte de acá, entonces uno ya puede colocar, ¿verdad?, el modelo que corresponde a los dientes superiores, ¿verdad?, de una manera mucho más exacta según la posición en el cráneo que tenga el paciente. Entonces, esto me permite registrar a mí, ¿verdad?, el arco facial, la posición superior, para poder después colocarlo en el articulador. Ya en el articulador, ¿verdad?, esto ya lo ocupamos, ¿verdad? Entonces, ya en el articulador, los modelos dentales colocados en este nivel, ¿verdad?, ya pueden moverse como que si fuera la boca, ¿verdad? Entonces, este aparato tiene una serie de piezas que se pueden mover. Por ejemplo, estas partes de acá representan la articulación temporomandibular que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo la puedo mover en distintas angulaciones, ¿verdad? Entonces, yo puedo también realizar movimientos, ¿verdad? Este se puede mover para un lado, para el otro, ¿verdad? Se puede. Y eso simula los movimientos que puede tener la boca, ¿verdad?, en distintos niveles, ¿verdad? Entonces, la capacidad de movimiento que tiene esto, ¿verdad?, nos va a ayudar para simular la boca, y eso lo puede ocupar el técnico dental que va a realizar una prótesis, por ejemplo, para poder simular esos movimientos y tratar de hacer restauraciones que son lo más exactas posible, ¿verdad?, según los datos que se obtienen del paciente. Para el montaje de modelos de yeso en los pacientes a través de un articulador, el primer instrumento a utilizar es el arco facial. El primer paso es la preparación de la horquilla con el material de un lápiz Godiva de baja fusión y horquillas o tridentes metálicos. Verificar el remache o marcas en cada horquilla para hacerlas coincidir con la línea media dental o facial de él o la paciente. Existen distintos diseños de horquillas según la marca del arco facial. La siguiente acción es encender un mechero lleno de alcohol de 90 grados. Se toma un lápiz de Godiva y se reblandece a unos 10 o 15 milímetros de la llama del mechero, colocándola en la horquilla a nivel de los incisivos centrales y primeras molares. Con una espátula calentada en el mechero, se recogen y conforman los bloques de Godiva dentro del contorno de la horquilla. Se calienta la superficie de la Godiva y con extremo cuidado se lleva la horquilla a la boca de él o la paciente, presionando la Godiva contra las superficies oclusales de las primeras molares y los bordes de los incisivos centrales. En este proceso, procurar que el remache o la marca de la horquilla coincida con la línea media dental o facial de los pacientes. Cuando se ha terminado de asentar la horquilla, se enfría la Godiva con un suave chorro de aire de la jeringa triple. Retirar con cuidado la horquilla y verificar que las superficies oclusales de las primeras molares y bordes incisales de los incisivos centrales hayan quedado registradas. Si no es así, retirar la Godiva y repetir la maniobra. Se vuelve a colocar la horquilla en boca para verificar su asiento y estabilidad antes de utilizar el arco facial. A nivel de los caninos y premolares inferiores del paciente se colocan rodetes de algodón para que los muerda contra la horquilla. De esa manera, el paciente tendrá las manos desocupadas para ayudarnos a sostener el arco facial posteriormente. Todo el proceso antes descrito es el mismo para la preparación de las horquillas en cualquier arco facial. Se toma el arco facial y se abre como un compás. Se llevan las olivas a la altura de la entrada de los oídos y se introducen firmemente en el meato auditivo externo. Se le pide a él o la paciente que sostenga el arco facial mientras continuamos con el procedimiento. Mientras los brazos laterales del arco facial y la horquilla son sostenidos por él o la paciente, introduzca la abrazadera dentro del vástago de la horquilla, empujándola hasta que esté cerca de los labios, pero sin tocarlos.
coloque el indicador del nación en la posición que corresponde de él o la paciente, ejerciendo presión firme mientras se aprieta el tornillo de fijación del indicador. Apretar los 3 tornillos de la parte superior del arco facial, iniciando con el tornillo de la abrazadera que sostiene la horquilla y luego el de la abrazadera que se encuentra en la barra vertical. Para prevenir el movimiento del arco facial y la incomodidad del paciente, estabilice la horquilla y el arco facial con una mano mientras aprieta los tornillos. Una vez completado el proceso de registro del arco facial, se procede a retirarlo, aflojando el tornillo del indicador del nación para retirarlo de su posición en la nariz. Se aflojan los 3 tornillos de la parte superior del arco facial. Haciendo un movimiento de apertura de compás, se retiran las olivas de los meatos auditivos externos y luego se saca con cuidado la horquilla de la boca. Verificar que el registro del arco facial está correcto y firme. Para utilizar el arco facial CM, primeramente se prepara y se coloca la horquilla de acuerdo a cómo se mostró anteriormente. Se aflojan los tornillos de fijación de las escalas articulares. Por sus características, será necesario realizar el registro asistido por otra persona para que sostenga las escalas articulares en su lugar. Mientras el asistente sostiene las escalas articulares a nivel de los puntos de referencia, guiamos la parte anterior del arco facial de manera que el vástago de la horquilla ingrese en el orificio de la abrazadera del sujetador. A medida la abrazadera ingresa a lo largo del vástago, se posicionan las escalas de una manera más exacta en los puntos de referencia posterior. Verificamos que las escalas tengan aproximadamente la misma graduación en ambos lados. Posteriormente, el asistente sostiene las escalas firmemente. Apretamos los tornillos de fijación de las escalas articulares y del sujetador de la horquilla. Ingresamos el puntero orbitario dentro de la abrazadera de su sujetador. Ubicamos y apoyamos suavemente la punta en el punto de referencia anterior. Empezamos a apretar el tornillo de fijación del sujetador. Para retirar el arco facial, aflojamos los tornillos de fijación de las escalas, separamos las escalas de los puntos de referencia posterior y se retira con cuidado la horquilla de la boca. Verificar que el registro del arco facial esté correcto y firme. Para el montaje del arco facial del tipo Spring Bow, coloque el vástago de la horquilla en el interior de su abrazadera respectiva. Moviendo la abrazadera a lo largo de la varilla vertical, ajuste la altura del arco facial. Estire el arco facial de manera que las olivas articulares pasen libremente a los lados de la cabeza, hasta ubicarlas a la altura del meato auditivo externo. Que las olivas estén insertadas establemente. Extender el indicador orbital y volver a ajustar la altura del arco facial hasta que el indicador quede ubicado en el lugar correspondiente. Apretar los 3 tornillos de las abrazaderas del arco facial, siguiendo el orden establecido por el fabricante. Terminado el registro, se procede al retiro del arco facial del paciente, para lo cual se pliega el indicador orbital, se estira el arco facial para remover las olivas del meato auditivo externo. Con cuidado, se retira la horquilla de la boca. El primer paso para preparar el articulador Whip Mix es el ajuste de la inclinación de la guía condilar. Para ello, aflojamos el tornillo de fijación en la parte superior de la guía condilar. Cuando la guía condilar se mueva fácilmente, inclinarla en un punto anteroposterior para coincidir su marca con el punto FB de la graduación de la guía condilar y luego apretar nuevamente el tornillo de fijación. Hacer el mismo paso en ambas guías condilares. Luego, aflojamos el tornillo de fijación en la parte anterior de la guía condilar, que corresponde al control del ángulo de Bennett. Cuando el control se mueva fácilmente, con movimientos de izquierda a derecha, hacer coincidir la marca indicadora con la raya más prominente de la graduación, que corresponde a un valor de 0, y luego apretar nuevamente el tornillo de fijación. Hacer el mismo paso en ambos controles.
Finalmente, aflojamos el tornillo de fijación del pin incisal, que se encuentra en la parte anterior del miembro superior del articulador, y retiramos el pin. Con un movimiento firme, abrimos el pestillo céntrico localizado en la parte posterior del miembro superior del articulador. Retiramos los elásticos localizados en la parte lateral de la guía condilar y separamos el articulador en dos partes. Para colocar el arco facial con el articulador Whip Mix e iniciar el proceso de montaje del modelo superior, tomamos el miembro superior del articulador, apartamos los elásticos de la guía condilar y con mucho cuidado de no alterar la posición de la horquilla, abrimos el arco facial e introducimos el pin sostenedor del arco facial en el pequeño orificio de la oliva articular, primero en un lado y luego en el otro. Ya posicionados, apretamos los tornillos de la parte superior del arco facial. Concretando, unimos el miembro superior del articulador con el arco facial, fijado al miembro inferior, y cerramos el pestillo céntrico. Nótese que la parte anterior del miembro superior descansa sobre el travesaño de ensamblaje del arco facial, sin que el indicador del nación estorbe, y que el tornillo en T de la abrazadera de la horquilla se apoya sobre la mesa incisal para sostener el arco facial. El primer paso para preparar el articulador Honey White es ajustando en cero la guía condilar, primeramente aflojando el tornillo en la parte superior de la guía, para mover el control que corresponde al ángulo de Bennett, y luego aflojando el tornillo en la parte posterior de la guía, para mover el control correspondiente a la inclinación de la guía condilar. Garantizando que los elementos condilares estén al fondo de las ranuras, apretamos el tornillo de cierre céntrico para que el articulador solo pueda realizar movimientos de bisagra. Regulando su tornillo de fijación, ajustamos el pin incisal en su posición de 0 e instalamos el indicador infraorbitario. Para ello, separamos la tuerca del tornillo del indicador, introducimos el tornillo del indicador en el orificio posterior al pin incisal y enroscamos la tuerca para fijar su posición. Para colocar el arco facial en el articulador Honey White e iniciar el proceso de montaje del modelo superior, abrimos el articulador y estiramos suavemente el arco facial para poder introducir los pines sostenedores situados en las ramas del miembro inferior del articulador en los orificios de las olivas articulares. A su vez, verificamos que no existan obstáculos durante el cierre del articulador. Extendemos así el indicador infraorbitario del arco facial y abrimos nuevamente el articulador. Levantando ligeramente el arco facial, coloque en la parte inferior de la varilla de transferencia el aditamento especial para regular la altura del arco facial. Este aditamento posee un tornillo que fija una varilla delgada cuya posición es regulada para hacer contactar el indicador infraorbitario del articulador con el indicador orbitario del arco facial. Nótese que los indicadores orbitarios están en contacto y que el pin incisal está alineado con el remache de la línea media de la horquilla del arco facial. Abrimos el articulador y retiramos la platina del miembro inferior. Tomamos la guía del montaje indirecto e introducimos el tornillo de fijación de la platina inferior en el orificio grande de la guía, verificando que la guía ha asentado correctamente en el miembro inferior del articulador. Sosteniendo firmemente la guía y el tornillo de fijación de la platina inferior, se atornilla el soporte del aditamento sostenedor de horquilla y luego el aditamento. En el orificio situado en la parte anterior de la guía de montaje, se inserta y se fija la varilla de transferencia del arco facial. Manteniendo la horquilla, delicadamente se regula la altura del aditamento sostenedor de la horquilla, haciendo contactar ambas partes. El primer paso para preparar el articulador Hanyu H2
es ajustando en cero la inclinación de la guía condilar, aflojando el tornillo en la parte posterior de la guía para mover el control correspondiente, verificando que los elementos condilares están al fondo de las ranuras condilares. Apretamos el tornillo del cierre céntrico para que el articulador solo pueda realizar movimientos de bisagra. En la base de las ramas del miembro inferior se encuentra localizado el tornillo de fijación del ángulo de Bennett. Aflojarlo para colocar la rama en cero. Instalamos el indicador orbitario en el articulador, atornillándolo en el orificio posterior al pin incisal. Finalmente, llevamos el pin incisal a la posición de cero. Aflojamos los tornillos de fijación de las escalas articulares e introducimos los ejes de ambos elementos condilares dentro de los orificios en los extremos de las escalas. Con movimientos suaves, centramos el arco facial, de forma tal que ambas escalas tengan aproximadamente la misma graduación. Apretamos los tornillos de fijación de las escalas y cerramos el articulador, desenroscando los tornillos de fijación del sostenedor de la horquilla. Elevamos la posición del arco facial hasta que el puntero orbitario contacte con el indicador orbitario del articulador. Comprobar que el indicador y el puntero orbitario estén contactando y que el pin incisal esté alineado con el remache de la línea media de la horquilla del arco facial. Entonces, utilizando este tipo de instrumentos nos permite dar un mejor servicio a la población en general, a la población estudiantil que pueda asistir a las clínicas. Nosotros tratamos de realizar un buen trabajo, ¿verdad? Y ocupar estos instrumentos que aparentemente pueden resultar para la gente, pues, pueden dar una impresión de que es algo complejo, no lo es, ¿verdad? Pero los resultados que se obtienen a través de la utilización sí son de bastante, elevan los estándares de atención. En el programa de hoy conocimos estos dos instrumentos utilizados por los odontólogos. Y antes de finalizar esta emisión, tengo un anuncio para las personas que quieran ingresar a la Universidad de El Salvador el próximo año. El proceso ya está abierto y puede consultarlo en la página que aparece en su pantalla, www.ues.edu.sb. Nos vemos la próxima semana hacia la libertad por la cultura.